De niño, siempre fui ese tipo de persona que le temía a los payasos. Era algo que no podía controlar. Era cuestión de ver a uno de ellos que se me acercara para que comenzara una crisis de pánico o, como muchas otras veces, taquicardia. La razón del miedo a estos personajes es netamente por culpa de uno de ellos. Tenía 7 años cuando ocurrió todo. Por muy loco que parezca, un payaso me quiso asesinar o algo similar, aunque en cierto modo posiblemente haya sido obra de mi madre. Me encontraba cursando el 2.º año de escuela. Según recuerdo, como todo niño era bastante desordenado, al punto de que varias veces mi madre respondía a los llamados de atención de la profesora, lo cual muchas veces fui castigado. Casualmente, en uno de esos retos de mi madre, ella mencionó que si me seguía portando mal, se me iba a aparecer el payaso Mike, apuntando a una figura que ella tenía en su habitación de aspecto terrorífico. Fue allí donde nació el miedo, no porque mi madre me haya dicho eso solo para asustarme, sino que 2 días después, con un compañero nos peleamos en la sala. La profesora, alterada y cabreada con mi comportamiento, no dudó en suspenderme. Mi madre, al enterarse de aquello, me castigó. Mi padre, por otro lado, jamás decía nada, ya que él creía que todo era culpa de mi madre, cosa que no era cierta. Ahora ya de adulto, entendí que mi mal comportamiento precisamente era por el poco cariño que me daba, a diferencia de su hijo Robert, que pertenecía a otro matrimonio, a quien le daba todo el amor que un hijo podía esperar de un padre. Eso, por supuesto, generó esos comportamientos en mí. Recuerdo que esa noche mi madre no me hablaba, y debo admitir que a esa edad no entendía algunas cosas. Por ende, yo seguía siendo un niño desordenado que iba y venía, hasta que golpeé sin querer con el balón un cuadro que mi madre apreciaba mucho, un retrato de mis abuelos, o sea, de sus padres. Mi madre, enfurecida, me tomó del brazo y me llevó a mi habitación encerrándome a luz apagada. Para mi mala suerte, el interruptor estaba afuera de mi habitación, lo que causó un terror sobresaliente en mí. Lo recuerdo muy bien porque fue un suceso que me traumó bastante, hasta el día de hoy, ya que fue allí donde en la misma oscuridad de mi habitación escuché la risa de un payaso. Inmediatamente se me vino a la cabeza aquello que me había dicho mi madre 2 días antes, mientras apuntaba a la figura que les mencioné. Mi mente comenzó a crear un variado de posibilidades de cómo podía ser aquella presencia que sentí conmigo. Una presencia que no parecía ser pacífica, por su peculiar risa. Y es que, a pesar de que suplicaba a viva voz que me sacaran de allí, mi madre solo se limitaba a decir: «Te lo advertí, pero no hiciste caso». Recuerdo cómo temblaba aquella noche. Recuerdo cómo sentí mi closet abrirse y que alguien estuviese saliendo de allí. Y es que a pesar de que no veía nada, todo era bastante real. Recuerdo que me puse de pie y me acerqué a la cama intentando huir de aquello. Es increíble cómo la inercia hace lo suyo ante situaciones así. Hay que mencionar además que cada vez que escuchaba esa risa, un dolor en mi estómago se presentaba pronunciándose aún más fuerte en cada momento. Y al mismo tiempo gritaba desesperadamente para que mi madre me sacara de ahí. Intenté esconderme bajo la cama, pero algo inexplicable me hizo retroceder y volver a la puerta a golpear. La desesperación seguía, y poco a poco comenzaba a perder mi voz. Recuerdo que le decía a mi madre mientras golpeaba la puerta que me portaría bien y que jamás haría desorden en la escuela. Sin embargo, mi madre estaba en silencio. Fue en ese momento que sentí la risa en mi oído derecho. Mi reacción, aleteé. Hice lo mismo cuando uno tiene una araña en el cuerpo, así que moví mis brazos intentando alejar aquello que estaba atrás de mí hasta que caí al suelo. Sentí un fuerte golpe en la cabeza, que en menos de un segundo un líquido recorría parte de mi cráneo. Sentí los pasos de alguien que se acercaba a la puerta. Supuse que era mi madre, y para mi alivio lo era. Pero por otro lado, sentí que alguien estaba a mi lado, y por muy niño que era, sabía muy bien que mi madre estaba al otro lado de la puerta y no junto a mí. Debido a la concentrada oscuridad, no tenía razón de cómo estaba tirado en el suelo. Lo único que recuerdo es que mi madre a través de la puerta mencionó una frase,
Por el golpe no lo procesé inmediatamente. Incluso no terminé de procesarlo, ya que fue allí donde me desmayé por completo. Pero, siendo sincero, esa frase sigue dando vueltas en mi cabeza. Una frase que de hecho tiene mucho sentido, porque mi madre tiene un recorrido oscuro el cual no es tan simple de conversar. Hasta el día de hoy, que ya soy un adulto que vive solo, la frase que dijo mi madre a través de la puerta sigue perturbándome. Mike, suficiente. Él no es comida, es mi hijo. Cada vez que recuerdo este mal episodio, mi corazón se acelera. Y es verdad que hay veces en que sí, tiro algún chiste sobre ese momento. Pero lo cierto es que al llegar a mi casa e ir a mi habitación, debo dormir con la luz encendida para no atormentarme con aquella risa. La risa de un payaso diabólico. La risa del payaso Mike, que aún sigo escuchando.